Buenas tardes. Bueno, vamos a orar una vez más. Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu presencia aquí, Señor. Gracias porque podemos entrar en ella no por nuestros méritos, nuestras obras, sino por tu gracia, tu misericordia. Gracias te damos, Cristo, Señor, por tu muerte en la cruz, Señor, que limpia nuestros pecados, tu sangre, tu vida perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque también tu resurrección, Señor, venciste, Señor, el pecado, la maldad, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos has adoptado como tus hijos, Señor, y tú quieres cada día moldearnos más a tu imagen, santificarnos, Señor. Te pido que ahora tu Espíritu esté obrando en nuestros corazones, Señor, nos esté mostrando lo que tú quieres hablarnos, Señor. Te lleves toda distracción, por favor, todo pensamiento vano, Señor, y que tú hagas la obra en cada corazón y salgamos de aquí renovados, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, eran las 6 de la tarde y me dicen que si puedo venir a cubrir a un hermano que se llama Josué, la palabra que toca hoy. Y me pregunta mi mujer bueno, Unai, ¿qué vas a compartir? Y bueno, yo ahora lo veremos cuando me ponga a orar. Y termino, cuelgo, y al poco me llama una chica, una hermana en la fe de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, y me llama pues que una oración que estábamos teniendo como iglesia, pues Dios la ha respondido y positivamente. Resulta que ella tiene una madre que sus hermanos no se quieren hacer cargo de ella, y bueno, lo hemos puesto en oración, lo hemos dejado en manos de Dios, y pues resulta que el Señor ha provisto de la salida, ¿no? Y hablamos de su fidelidad. Y es de lo que voy a compartir hoy, ¿no? En cuanto colgué dije, bueno, ya está. El Señor yo creo que me ha dado ya el tema sobre el cual me lo ha puesto en el corazón en ese momento. Además que el otro día también estaba pensando en Adán y Eva, que exactamente antes de desobedecer ellos gozaban de la presencia de Dios en todo momento, disfrutaban de su comunión en todo momento porque ellos eran santos, hasta antes de desobedecer, ¿no? de pecar. Y ahora lo relacionamos, ¿no? Y pensaba que ellos necesariamente tenían que tener todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo antes de la caída, ¿no? Porque ellos eran santos en todo, ¿no? En cada área de su vida, ¿no? Hasta que desobedecieron, ¿no? Hasta que fueron infieles. Ellos no fueron fieles a lo pactado, ¿no? Con Dios, de no comer de un árbol en específico, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos desobedecieron, entonces rompieron ese pacto. Fueron infieles, en vez de ser fieles a aquello que habían pactado con Dios, ¿no? Amén. Hasta aquí entendemos, ¿no? Y la desobediencia a Dios es infidelidad, ¿no? Es traición. En cambio, la fidelidad es obediencia, es lealtad, ¿no? Es honestidad, es nobleza, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? Pues me sorprende y cada día me hace postrarme más ante Dios y adorar esa fidelidad que Él tiene con nosotros, a pesar de nuestras infidelidades, ¿no? Sobre todo cuando veo lo infiel que soy yo cada día, cómo le desobedezco en tantas áreas, y por otro lado pienso en lo fiel que es Él conmigo, pues eso me hace postrarme y adorar. ¿A ti no? No escucho ni un amén, ¿no? Veo que aquí nadie ha experimentado la fidelidad de Dios en su vida. Bueno, dice su palabra que aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? Y aunque nosotros le fallemos, Él no cambia, Él no puede cambiar, Él es inalterable, Él es inmutable, su carácter no puede cambiar. Él es fiel a lo que Él es. Y aunque nosotros fallemos, Él sigue permaneciendo fiel. Amén. Gloria a Dios, ¿no? Y la palabra nos habla en varias ocasiones, ¿no? De que Él es fiel, que Él es Dios fiel, que Él es testigo fiel, etcétera, ¿no? Todos conocemos pasajes o los tenemos subrayados, ¿no? De su fidelidad. Es un atributo de Dios que nos encanta, ¿no? A los cristianos, que Dios sea fiel, ¿no? Quizás nos cuesta más la justicia, la santidad, ¿no? Pero la fidelidad, pues la adoramos con más ímpetu, ¿no? Y hermanos, si Dios es fiel, yo debo de reflejar esa fidelidad, ¿no? Como hijo de Dios.
Dice la palabra en Efesios 5:1 que sed imitadores de Dios como hijos amados. Tenemos que imitarle, ¿no? Y Dios es fiel. Por tanto, yo debo de imitarle. Ese es mi propósito, ¿no? Reflejarle, ¿no? Ese es el propósito para el que obran todas las cosas, para bien, ¿no? Romanos 8:28 dice que todas las cosas obran para bien, ¿no? Pero ¿para qué bien? ¿Para qué bien? Para hacerme conforme a la imagen de su Hijo, ¿no? Entonces tenemos que imitar, ¿no? Que reflejarle, ese es nuestro llamado. Glorificarle con nuestra vida, ¿no? Servirle, imitarle. Y para ser fiel debo de conocer bien su fidelidad, ¿no? Si yo quiero ser fiel bíblicamente hablando, yo tengo que conocer cómo es la fidelidad de Dios, ¿no? De Cristo. Y lo primero que tengo notado es que Jesús murió siendo fiel al Padre. Cristo murió siendo perfectamente fiel a su Padre, ¿no? Dice que no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me envió. ¿Verdad? Él fue fiel a la voluntad de su Padre, ¿no? Y lo hizo perfectamente. Gracias a que lo hizo perfectamente, tú y yo podemos estar hoy aquí adorándole, ¿no? Gracias a que Él obedeció y vino a vivir la vida que tú no podías vivir, una vida perfecta, la ley. Morir en la cruz, llevando sobre sí mismo tus pecados y los míos. Recibir la ira del Padre, ¿verdad? Gracias a que Él obedeció perfectamente a eso, que fue fiel a ese mandato, es que tú y yo podemos gozar de la salvación, ¿no? Y de todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Él es fiel en terminar la obra que comenzó en nosotros. Dice Filipenses 1:6 que Pablo estaba persuadido de esto, de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la venida de Cristo, la terminará. Dios todo lo que empieza lo termina. No es como nosotros, ¿no? Que empezamos muchos proyectos y lo dejamos todo a medias, ¿no? Él ha empezado un proyecto en ti y en mí y Él es fiel en que lo va a terminar. Amén. La fidelidad de Dios es inalterable, ¿no? Él no puede dejar de ser fiel. Él no cambia como nosotros, ¿no? Nosotros somos cambiantes. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy contento, mañana estoy triste, pues igual de repente hoy soy más fiel que mañana, ¿no? Amén, es así, ¿no? Pero Él no, Él es inmutable y en Él no hay sombra de variación, dice Santiago, en Él no hay mudanza. Su carácter no cambia como el nuestro, ¿no? Y algo que podemos ver es que ser fiel muchas veces o casi siempre tiene un costo para nuestra vida, ¿no? Para Esteban, el costo de ser fiel, ¿cuál fue? Ser apedreado hasta morir, ¿no? Para José le costó ser vendido como esclavo, injustamente acusado, entrar en prisión injustamente, ¿no? A Daniel, ¿qué le costó? El foso de los leones, pasar una noche gratuita ahí en el foso de los leones. A sus amigos, el horno de fuego, ¿no? Y podemos seguir, ¿no? Isaías fue cortado en dos por ser fiel. Y podemos seguir y seguir y seguir, ¿no? En cambio, nuestra fidelidad, ¿no? Muchas veces, o casi siempre, o siempre no nos cuesta tanto. Nos cuesta solo morir un poco a nuestra carne, ¿no? Renunciar un poco a nosotros mismos y aún así fallamos, ¿no? Y fracasamos, ¿no? A Dios le costó lo más valioso, a su Hijo. La fidelidad de Dios le costó lo más precioso que tenía y a Jesús le costó el humillarse, el despojarse de su trono, ¿no? El dejar por un momento en esa cruz de tener comunión con el Padre. Eso le costó, ¿no? Esa fidelidad, ¿no? Al Padre, a Cristo, ¿no? Y hermanos, como cristianos tenemos que ser fieles a Dios. Y al prójimo, ¿no? Dice, cuando el escriba le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿No? ¿Qué le dice? Amarás, pero solo a tu Dios, ¿no? Y también a tu prójimo, ¿no? Esos son los dos mandamientos más grandes. Y tengo que ser fiel a Dios y al prójimo. Si tú amas al prójimo, tú tienes que serle fiel, ¿no? Si tú no eres fiel a tu prójimo, es que tú no le amas. Entonces, cuando yo no le soy fiel a mi prójimo es porque yo no le estoy amando. Cuando yo pacto algo con un hermano y lo incumplo, podemos decir que no le estoy amando. O por lo menos no le estoy amando como dice la palabra, que es amar, ¿no? Y me llama la atención lo infieles que somos con el prójimo. Queremos ser fiel con Dios,
y tratamos, pero no lo somos con el prójimo, ¿no? Olvidamos que también que ser fiel en lo poco es ser fiel en lo mucho. Queremos tener mucho, pero no somos fieles ni en un euro, ¿no? Ni en un pacto, ni en una promesa, ¿no? No somos fieles con pequeñas directrices que nos dan nuestras autoridades. Amén. Y al final se sirve a los hombres como si fuese para Dios. Colosenses 3, versículo 23, 24 dice que todo lo que hagamos, que lo hagamos como para Dios y no para los hombres. Y ese todo incluye también lo que hagamos a los hombres. Tratamos a los hombres como si tratásemos a Dios, ¿no? Amén. La inclinación natural de Dios es ser fiel, porque eso va intrínseco en su carácter, ¿no? Pero la nuestra no, nuestra naturaleza caída tiende más a ser infiel, ¿no? Y lo hemos experimentado en nuestra carne, ¿o no? ¿Verdad? La carne es contra el espíritu, estos dos se oponen uno al otro, dice Gálatas 5, 16, 17, ¿no? Entonces, para nosotros, lo mismo que para Dios es algo natural, que le sale ser fiel, nosotros no. Entonces, para nosotros es un deber, es un mandato, es algo que nos tenemos que obligar a nosotros mismos a hacer. Sí, por favor, gracias, Anne. Hermanos, es ilógico recibir de forma tan continua, a pesar de nuestros pecados, la fidelidad de Dios y nosotros no ser fiel a Dios. Para mí es algo totalmente ilógico. Una persona que ha experimentado la fidelidad de Dios, muy a pesar de todo lo que falla cada día, lo más lógico que puede hacer es ser fiel a Dios, o por lo menos tratar de serlo. Amén. No es lógico que continuamente estemos siendo bendecidos a pesar de nuestras infidelidades y que nosotros no procuremos ser fiel. No es lógico. Nuestra fidelidad es la única respuesta lógica a un Dios que es fiel. La respuesta lógica hacia un Dios que es 100% fiel es que nosotros seamos fieles con Él. Amén. ¿Sabes a quién sí somos leales y fieles? A nosotros mismos. A nosotros mismos somos súper fieles. Yo soy súper leal conmigo mismo, vamos, a mis comodidades, a mis pensamientos, a mis impulsos, hacia mi deseo soy ultra fiel, ¿no? Y es porque si queremos seguir a Cristo, necesitamos morir al yo. Porque con el yo vivo es imposible ser fiel. La fidelidad requiere mi muerte. Sin el yo muerto no puedo tener vida abundante, no puedo ser fiel. Necesito morir a mí mismo, ¿no? Amén. La palabra nos dice, cultiva tu fidelidad, tu fidelidad. Somos incapaces de cultivarlos sin el Espíritu, ¿no? La palabra nos dice, cultiva tu fidelidad, pero ¿cómo lo hacemos? Yo creo que el primer requisito es que sin el Espíritu Santo no podemos hacerlo. Amén. Separados de Él nada podemos hacer, ¿no? No podemos llevar buen fruto. Entonces, ¿cómo lo cultivo, no? ¿Cuáles son los requisitos, no? Pues, bueno, primero, reconocer que necesitamos la gracia y el Espíritu Santo para poder, ¿no? dar ese fruto, ¿no? Y también, lo primero, ¿no? que tengo aquí apuntado, dejando eso aparte, ¿no? es que es indispensable una disposición mental, ¿no? Sin la disposición de querer serlo, no lo vas a ser, ¿no? Si tú no quieres ser fiel, no lo vas a ser, ¿no? Si tú tienes aquí 10 euros, no son tuyos, y tú no quieres ser fiel, los vas a coger y te vas a ir, ¿o no? Bueno, por poner un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿no? Por eso es importantísimo la actitud mental, ¿no? Somos lo que pensamos y por tanto hacemos lo que pensamos. Dice Filipenses 2, versículo 5, haya pues en vosotros este sentir, ¿no? O esta actitud, otra versión que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo igual en forma de Dios, ¿no? Pues no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, etcétera, ¿no? Pero habla de una actitud mental. Amén. Tienes que tener esa actitud de querer ser fiel, ¿no? Nuestro objetivo es la gloria de Dios. Es más, fuimos creados para la gloria de Dios. No, tú no fuiste creado principalmente para otras cosas. Tú fuiste creado para la gloria de Dios, ¿no? Entonces tengo que vivir esa idea, esa doctrina, ¿no? De vivir para la gloria de Dios, ¿no? Y procurarlo a cada rato, porque si entiendo esta doctrina pero no la practico, voy a ser infiel. Amén.
cada doctrina que conocemos y no la aplicamos, ¿verdad? Eso aumentará que hagamos lo contrario. Por eso dice Lucas 12:47, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Cuanto más sepamos y menos hagamos, más castigo. Si tú sabes que tienes que vivir para la gloria de Dios, que tú tienes que serle fiel y no lo haces, vas a recibir más castigo. No os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación, dice Santiago en su carta, ¿no? Amén. Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, amo? Venís al culto, levantéis vuestras manos, sí, Señor, 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 Señor. Y luego cuando salís de aquí, hacemos lo que nos dé la gana. Jesús no es tu Señor. Amén. ¿Qué significa Señor en el griego original? Significa amo, dueño. Tú estás llamando a Jesús Señor y estás viviendo tu vida, ¿no? Y por eso dice Jesús, ¿qué es eso de Señor, Señor? Y luego no vivís mi señorío. ¿Verdad? ¿Qué es eso de llamarme Señor y no actuar como mis siervos? ¿No? Entonces necesitamos un propósito claro para serle fiel, ¿no? Necesitamos una idea clara mental, ¿no? Porque una mente dividida es un corazón dividido. ¿Sabías eso? Una mente dividida es un corazón dividido. Y un corazón dividido es una vida carente de fidelidad. O servimos a Dios o no le servimos en absoluto. O tenemos el corazón para Dios o no lo tenemos para Él. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. O servimos a Dios o no le servimos en absoluto. Porque Dios no se deja servir de forma compartida. Dios no se deja adorar de forma compartida. Amén. Dios es un Dios celoso. Amén. La actitud mental de reflejarle debe de ser continua en toda nuestra vida. Tengo que todos los días morir a la carne. Si alguno quiere venir después de mí, niéguese a sí mismo, cada día tome su cruz y sígame. Cada día tengo que renunciar a mí mismo, ¿no? Porque ese es nuestro propósito, ¿no? Ese es el propósito que tiene Dios para nosotros, que le reflejemos esa fidelidad, ¿no? Y la mente es importante, porque lo que yo decido en la mente, yo lo vivo en la vida, ¿no? Proverbios 23:7 que dice, porque cuál es su pensamiento en el corazón, tal es él. Lo que hay en tu mente, en tu corazón, tal eres. Tú piensa triste, verás que vas a estar triste. Ten pensamientos alegres. Piensa en Cristo, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, ¿no? Como dice Filipenses. Seré lo que pienso, por eso debo de pensar en lo que pienso. Porque lo que decido en la mente yo lo hago en la vida. Si tú decides ser fiel, si tú quieres ser fiel a Dios, pues vas a empezar. Amén. En dependencia del Espíritu Santo, claro que sí. Por eso dice Colosenses 3, versículo 1 al 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Tenemos que poner continuamente la mente en Cristo, en las cosas de arriba, y no en las cosas de abajo. En cuanto pierdes de vista a Cristo y pones tu mirada en las cosas naturales, ¿qué pasa? Que empiezas a vivir carnalmente y reflejas de todo menos obediencia y ser fiel a Dios. Amén. Tercero, ¿no? Tenemos que renunciar. Se requiere una renuncia para cultivar la fidelidad, ¿no? Cristo se despojó de su condición de creador para venir a ser una criatura. Cristo se despojó de su señorío y vino a la tierra a obedecer. Se despojó de todos sus derechos que él gozaba para venir a vivir como si no tuviera ninguno. Él se despojó de la adoración de los ángeles para vestirse de la vergüenza de los hombres. Y se despojó de esa misma adoración para ser maldecido por los hombres en vez de ser adorado como él era por los ángeles. Él se despojó, él renunció. Nosotros tenemos que imitar y renunciar, despojarnos, ¿no? Tenemos que despojarnos de esos derechos que tenemos. ¿No? Es que yo tengo mis derechos, mis comodidades, ¿no? De que soy importante.
No, es que yo soy importante, no, es que yo no puedo hacer eso porque yo soy importante, tengo mis derechos, mis comodidades. No. Tenemos que renunciar, Cristo renunció. Y la idea es reflejarle, ¿no? ¿Cuántas veces oramos, Cristo, Dios, refleja el carácter de Cristo en mi vida? Pues Cristo renunció. Hermanos, si no somos nosotros los que abrimos las manos y nos despojamos de todo y le decimos, Señor, Señor, todo es tuyo, llévate lo que tú quieras, Él mismo va a venir a abrirlas. Él va a venir ahí a martillar hasta que las abramos. Y va a doler. Y va a doler. Amén. Que podamos despojarnos, ¿no? Como hizo Cristo de todo, ¿no? Cuarto, requiere que como Cristo yo me haga siervo. Yo tengo que hacerme siervo para poder ser fiel. Pero no puedo ser siervo de Dios si no sirvo también a los hombres. Si los demás no pueden verme como siervo, estoy faltando a mi llamado. Y tengo apuntado aquí, ¿qué hizo a Daniel un siervo tan extraordinario? ¿No? Que lo llaman así, ¿no? La palabra, un siervo extraordinario. Para poder imitarlo, ¿qué hizo él? Para yo poder imitar a lo que él hizo, ¿no? Pues mira, él fue íntegro en su trabajo. Era un hombre de palabra. Su sí era sí, su no era no. Era confiable. Sirvió a sus reyes durante 70 años. Fiel a ellos, sin importar cuál era. Fue fiel a Dios y supo rendir cuentas y siempre quería rendir cuentas, ¿no? Y podemos seguir hablando, ¿no? Amén. Ser fiel a Dios es darle lo mejor a Dios como hizo Abel. Es dejarlo todo como lo hizo Abraham. Es ser maltratado como lo hizo Moisés. Y la lista sigue. ¿No? Y sabes, una cosa, ser fiel tiene sus recompensas y sus bendiciones, dice la palabra. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho. Y eso también implica lo espiritual. Por su fidelidad, Abraham recibió un hijo. Cristo fue recompensado con un nombre que es sobre todo nombre, al ser obediente y fiel. Dice la palabra que el hombre fiel abunda en bendiciones y que el Señor preserva a los fieles, los protege. Amén. Y podemos seguir. Pero creo que ha quedado claro que Dios nos llama a ser fiel, a ser fieles. Amén. A ser obedientes. A ser fiel con Dios y con el prójimo, porque amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Y amar a tu prójimo es serle fiel. Amén. Así que quiero dejarte con eso, ¿no? Deja tu vida en Jesús, ¿no? Él es fiel. Él te va a cuidar. Él te va a proveer. Él te va a proteger. Él te va a dar descanso. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Estás cansado? ¿Estás trabajado? ¿No? ¿Estás afanado por las cosas? ¿Estás preocupado? Venid a mí, dice Jesús. Jesús vio la multitud ahí afanada, preocupada, y dijo, venid a mí y yo os haré descansar. Amén. Así que deja tu vida, ¿no? Para eso tienes que entregarle tu vida por completo. Dios no quiere un corazón a medias, quiere tu corazón entero. Quiere tu vida entera para Él, amén. Tú tienes que rendirle tu corazón, entregarle todo, ¿no? Confiar en Él para salvación, para perdón de pecados y para la provisión y para todo, amén. Así que cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú estás obrando en nosotros con todas las cosas que nos ocurren para poder reflejarte cada día más, Señor. Y tú nos llamas a serte fiel a ti, al prójimo, Señor, y reconocemos la necesidad que tenemos de ti, Señor, para ello, Señor. Sin tu gracia nada somos, Señor. Separado de ti nada podemos hacer, no podemos dar frutos sin ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes cada día, Señor, a poder imitarte, a poder reflejar esa fidelidad, Señor, a poder, Señor, depender de ti cada día, Señor. Padre, pues queremos honrarte, queremos glorificarte con una vida que te agrade, Señor, una vida santa, Padre. Gracias por todo, Padre. En el nombre de Jesús, amén.